Capítulo 6. No habíamos tomado nada para llevarnos cuando pensamos que teníamos que huir, así que la excitación y la algazara eran notables al preparar ahora nuestra marcha pacífica. Nanco iba y venía por delante de las cabañas, incitándonos a apresurarnos. El viento se va haciendo fuerte, chillaba. El barco se irá sin vosotros. Llené 2 cestas con las cosas que quería llevarme. 3 finas agujas de hueso de ballena, un punzón para abrir agujeros, un buen cuchillo de piedra para desollar, 2 cazuelas de barro y una cajita nacarada con muchos pendientes dentro. Ulape tenía 2 cajitas llenas de pendientes. Siempre había sido mucho más presumida que yo, y una vez las hubo colocado en los cestos con todo lo demás que quería llevarse, se hizo una delgada marca con piedra blanca azul desde una mejilla al extremo de la otra, pasando por encima de la nariz. La marca indicaba que Ulape no tenía marido. ¡Que se va el barco! Gritó Nanco. Si se marcha, le contestó Ulape chillando, también. Ya volverá cuando haya pasado la tormenta. Mi hermana estaba enamorada de Nanco, pero le gustaba reírse de él. Vendrán otros hombres a la isla, le decía, y serán mucho más guapos y más valientes que los que se van. Pero vosotras sois tan feas que les entrará miedo, y enseguida se irán otra vez. El viento soplaba a ráfagas, fuerte pero discontinuo, mientras abandonábamos el poblado. Los ramalazos de viento nos llenaban la cara de arena. Ramo iba haciendo cabriolas al frente de la expedición, portando una de nuestras cestas, pero antes de que hubiera pasado mucho tiempo, regresó a toda velocidad diciendo que se había olvidado de su venablo. Nanco estaba de pie sobre el acantilado, haciéndonos gestos para que fuéramos aún más deprisa, así que, sujetando a mi hermano, le impedí que volviera a la aldea como pretendía. El barco estaba anclado fuera de la caleta, y Nanco nos advirtió que no podíamos aproximarse más a la orilla, por temor al daño que pudiera causarle las altas olas de aquel momento. Rompían contra el arrecife y los acantilados con el sonido del trueno. Hasta donde alcanzaba la vista, la línea de la orilla hervía de espuma. Había 2 botes en la playa de la cala. Junto a ellos permanecía 4 hombres blancos, y conforme íbamos descendiendo por el senderillo que conducía a la arena, uno de esos blancos nos hizo señas de que aceleráramos la marcha. Nos hablaba en una lengua que nadie entendía. Todos los hombres de la tribu, excepto Nanco y el jefe Matasaib, estaban ya a bordo del navío. Nanco nos informó de que mi hermano Ramo ya había subido también. Yo lo había visto correr otra vez a ponerse al frente de la expedición cuando le prohibí que regresara al poblado en busca de su lanza. Nanco dijo que había ido en el primer bote que salió de la caleta. Matasaib dividió a las mujeres en 2 grupos. Luego empujaron los botes hasta hacerlos entrar en el agua, y mientras estaban subiendo y bajando sin cesar, fuimos ocupándolos lo mejor que podíamos. La caleta estaba en parte protegida del fuerte viento, pero tan pronto como iniciábamos el paso entre las 2 grandes rocas que guardaban la entrada y nos lanzamos a mar abierto, unas olas gigantescas se desplomaron sobre nosotros. Hubo momentos de gran confusión. La espuma del desenfrenado oleaje nos bañaba por dentro. El bote en que yo viajaba picaba hacia el fondo con tal violencia que, si por un momento podíamos ver el barco que nos esperaba, al instante siguiente ya había desaparecido. Sin embargo,
logramos llegar hasta su costado y con múltiples apuros nos fuimos izando hasta el puente. El barco era tan grande como varias de nuestras canoas juntas. Tenía 2 mástiles altos, y entre ambos estaba de pie un joven de ojos azules y barba negra. Era el que mandaba a los blancos, al parecer, pues empezó a dar gritos y todos le obedecían rápidamente. Se izaron las velas y 2 de los hombres empezaron a tirar de la cadena que sujetaba el ancla. Llamé a mi hermano, sabiendo que era un chico muy curioso, y por tanto, lo más normal era que estuviera mezclado con los hombres que maniobraban la nave. El viento ahogó mi voz y no obtuve respuesta. El puente estaba tan lleno de gente y de bultos que resultaba difícil moverse, pero me las arreglé para ir de un extremo a otro del barco sin dejar de gritar llamando a Ramo. Nadie contestó. Los demás de la tribu tampoco lo habían visto por allí. Al fin pude ver a Nanco. Yo estaba temblando de miedo. Le grité: ¿Dónde anda mi hermano? Me repitió lo que ya había dicho en la playa. Pero mientras hablaba, Ulape, que se mantenía a su lado, señaló hacia la isla. Miré hacia el mar, a lo lejos, al otro lado del puente, corriendo a lo largo del acantilado, enarbolando, en señales de triunfo, su lanza. Estaba nuestro hermano Ramo. Las velas se habían hinchado y el buque empezaba a moverse despacio. Todo el mundo contemplaba los farallones, incluso los hombres blancos. Corrí junto a uno y le señalé a Ramo, pero él movió la cabeza y se marchó de allí. El barco iba adquiriendo velocidad sin poderlo evitar. Lloré. El jefe Matasaí me tomó del brazo. No podemos volver a por Ramo. No es posible esperar más, me dijo. Si lo intentamos, el barco chocará contra las rocas. Pero tenemos que hacerlo, chillé. No podemos dejar allí a Ramo. El barco volverá uno de estos días, me indicó Matasaí. Y tu hermano estará bien en la isla. Tiene alimentos para comer, fuentes para beber, y no le falta sitio en donde dormir. ¡No! Grité. La cara de Matasaí adquirió la dureza de la piedra. Había dejado de escucharme. Volví a gritar, pero mi voz se perdió en el ulular del viento. La gente se reunió a mi alrededor, repitiendo lo que dijera el jefe, pero todo aquello no me servía de consuelo. Ramo había desaparecido de la punta del acantilado, y yo sabía que en ese instante corría por el sendero que llevaba a la playa de la Cala. El barco empezó a rodear el banco de algas. Creí que regresaba a la orilla. Contuve la respiración, esperando los acontecimientos. Luego, poco a poco, cambió de dirección, tomando rumbo al este. En aquel momento crucé el puente y, aunque muchas manos me sujetaban para impedírmelo, me tiré de cabeza al mar. Una ola me envolvió por completo y notaba cómo descendía y descendía hasta creer que nunca iba a volver a la superficie. Cuando emergí, el buque estaba lejos. Solo podía distinguir las velas entre el agitado oleaje. Por mi parte, agarraba todavía fuertemente la cesta con todas mis pertenencias, pero pesaba un horror, y me di cuenta de que no podía nadar teniéndola sujeta. La dejé hundirse y empecé a bracear hacia la orilla. Apenas podía ver las 2 grandes rocas que guardaban la entrada de la caleta del coral. Pero la verdad era que no me encontraba atemorizada. Muchas veces había nadado
distancias mayores, aunque no durante una tormenta. Iba pensando mientras nadaba, cómo castigaría a Ramo cuando alcance finalmente la orilla, pero al sentir la arena bajo mis pies y verlo a él esperando al borde de las olas, agarrando fuertemente su lanza y con expresión de extremo abatimiento, se me olvidaron todos mis propósitos. Caí de rodillas junto a Ramo y me abracé impulsivamente a su cuerpo. El barco había desaparecido. ¿Cuándo volverá?, me preguntó el chico. Estaba con los ojos arrasados en lágrimas. Pronto, contesté. Lo único que me había dolido era que mi bonita falda de fibra de yuca se había estropeado, sin remedio, con la aventura, con el trabajo que me había costado tejer aquella preciosa falda.